Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le guarde a cada uno de ustedes. Bendiciones abundantes. Un abrazo fraterno. Buenas noches para todos mis hermanos. En esta noche agradecemos a Dios por misericordia, por la bondad y el amor de Dios que nos permite poder llegar una vez más a este programa. Lunes 21 de julio de 2025, nuestro programa Abriendo la Escritura. Hemos estado hablando sobre un estudio bíblico del libro de Mateo y hemos estado hablando de todas las enseñanzas que Mateo nos presenta, y también hemos hablado del público al que Mateo le habla, la audiencia, y cuál es el pensamiento, la intención, qué es lo que Mateo quiere enseñar, proyectar a quién. Y creo que es interesante nosotros poder, cada uno, poder entender, estudiar el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 10 y vamos a estar compartiendo desde el versículo 16 y vamos a leer algunos versículos que le habla a su amigo hermano pastor Feliciano Pérez desde la República Dominicana. Estamos en Santo Domingo, capital de la República. Un saludo a todos los hermanos que se encuentran en la diáspora. Queremos hablar hoy con el tema preparado para la persecución. Preparado para la persecución. Preparación para la persecución. Ese es el tema que queremos. Recuerde que Mateo tiene en su capítulo completo, tiene 42 versículos, el capítulo 10. Entonces vamos a leer el versículo 16 al 18. Gloria al Señor. Dice así el texto: He aquí, yo envío como a oveja en medio de lobo. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en su sinagoga os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Gloria a Dios. Hermanos, en la transmisión anterior estuvimos hablando de la elección y la misión de los 12 discípulos. Estuvimos hablando de la audiencia, la señal, primero el mensaje, luego las señales, luego financiamiento. No lleven nada, vayan, ni plata ni oro, no lleven nada. La audiencia y la reacción de la audiencia, ¿verdad? Estuvimos hablando del capítulo 10, verso 1 hasta el capítulo 15, hasta el verso 15. Hoy vamos a continuar en el verso 16 y preparación para la persecución. Jesús fue claro con sus discípulos, haciéndoles saber que iban a ser objeto no solo de rechazo, sino también de persecución. No solamente iban a ser rechazados, sino que también le habló
de la persecución venidera que iban a venir por causa de su nombre y porque era necesario, ¿verdad?, para poder llegar a algunos lugares a través de ese mismo medio. Muchas veces Dios utiliza algunos medios para llevar a cabo el propósito que tiene. Gloria a Dios. Y es importante nosotros poder estudiar de una manera clara, una manera precisa, la Escritura, para poder nosotros tener una mentalidad, tener una renovación, tener una mente de acuerdo a Cristo. Porque muchas veces hablamos de la mentalidad, tener una mente conforme a Cristo, pero no se puede tener una mente si no se estudia lo que Cristo habló, lo que Él enseñó, como en este momento que Jesús está siendo claro y le está diciendo lo que iba a suceder, la oposición que iba a ser objeto de rechazo y también iban a ser también perseguidos. Entonces, Jesús no solamente advirtió de rechazo de los de afuera, de la persecución de los de afuera, también Jesús le habló de la familia, Y es importante, ese capítulo 10 está muy interesante para nosotros analizarlo a través de la Escritura. Entonces, manera de desarrollo, quiero establecer el primer punto. Jesús le advirtió que la persecución aún vendría de su familia, de sus familiares. No solamente iban a ser los de afuera, los del público, sino también dentro de la familia se iban a levantar la persecución. Versículo 21 y 22 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir, y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Usted ve? No solamente iban a venir persecuciones de las personas que estaban de afuera, sino de las propias familias. Iban a haber conflictos, iban a haber situaciones. Entonces, también Jesús más adelante dijo, en Mateo capítulo 10, versos 34-36, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra sus padres, la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Creo que el texto es importante analizarlo con mucho cuidado, porque no es que Jesús esté en contra de la familia. No es que esté en contra de la familia. Eso hay que explicarlo, porque Jesús todo el tiempo ha enseñado en su ministerio la importancia de la familia. Y encontramos a Jesús en una de las palabras que habló en sus últimos instantes, decirle a uno de sus discípulos: hijo, ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. ¿Qué estaba haciendo? Estableciendo la importancia del cuidado que debían tener entre Juan y María.
sabiendo que Juan no era hija de María, sino de Salomé. Entonces, nosotros tenemos que entender no el texto, sino lo que la Biblia nos quiere decir, poner el texto y poder analizarlo para no entrar en malas interpretaciones. Entonces, el punto número 2, la intención de Jesús no es que provoquemos conflicto con la familia, pero lo que quiere dejar claro es que puede llegar el día en que tenemos que elegir entre quedar bien con los hombres o con Dios. Es de eso que Jesús está hablando. Si alguno opta por las buenas opiniones de los hombres, aún la familia, en lugar de quedar bien con Dios, entonces perderá los más importantes. No es que haya un conflicto, no es que quiere que haya conflicto, que haya altercado, que haya problema entre la familia. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Por eso tenemos que tener cuidado cuando tomamos un texto sin hacer una correcta interpretación, un buen uso de la disciplina para estudiar el texto, y decimos, mira, Jesús no vino, no pensé. ¿Dónde entra la disensión? ¿Dónde entra? Cuando usted pone a alguien por encima de Dios, ¿verdad? Es decir, no puede quedar bien con los hombres para quedar mal con Dios. Tiene que quedar bien con Dios, porque aunque pierda la vida por causa del hombre, la hallará en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir el texto. Vamos a ver. Versículo 37 a 39 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa mía, la hallará. ¿Me estás entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que estar claros en esa parte. El punto número 3, Jesús también dijo lo siguiente. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso está claro. De nuevo Jesús recuerda que el rechazo a sus enviados implica rechazar a Dios mismo. Por eso, cuando analizamos eso basado en el contexto que se encuentra en el versículo 1 al versículo 15, y que podemos ver cómo en la elección de los 12 y enviaron a la misión a los 12, en el capítulo 10, que le dio autoridad, lo envió a predicar, le dio autoridad, le dijo: no lleven plata ni oro ni nada de eso. Le dijo a qué audiencia tenían que ir. Le dijo: no vayan por camino de gentiles ni samaritanos, sino vayan a la oveja perdida de la casa de Israel.
el mensaje de los discípulos era exclusivo para la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? La casa de Israel era la que se encontraba en Samaria, siendo Samaria la capital de Israel, que estaba, o en otros momentos también se conoce como la casa de Efraín. La casa de Efraín, Efraín con las 10 tribus que estaba allá. ¿Se recuerdan? Uno estaba al norte, otro estaba al sur. Uno estaba en Jerusalén, otro estaba en Judá y Benjamín estaban en Jerusalén. Más las otras 10 se encontraban con Efraín. Entonces, un público exclusivo. Entonces, los que rechazaban el mensaje que traían los discípulos, estaban rechazando al Dios mismo que estaban enviando a los discípulos. ¿Entiendes? Entonces, por eso Jesús hace la advertencia. Por eso que hace la advertencia de que si Jesús mismo fue perseguido, también lo serán sus discípulos. Si él mismo, desde su nacimiento, comenzó a ser perseguido, ¿verdad? ¿Cuánto más sus discípulos no van a ser perseguidos por causa de su nombre, como ya se había establecido en el versículo 17, versículo 16 al 18? Entonces, en el punto 4, más adelante, Jesús dijo otra vez, en el versículo 40 hasta el 42, el que a vosotros recibí, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por causa de que es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, ahí vemos cómo el Señor Mateo escribe estas instrucciones precisas y concisas para que nosotros hoy pudiéramos entender, ¿verdad?, que el camino a cumplir la asignación y hablar en el nombre de Jesús y hablar de Jesús, ese nombre va a causar persecución, va a causar levantamiento, no importando que sea fuera en el mundo o que sea dentro de la familia, dentro de un hermano, dentro de un papá o una madre. No importa, habrá levantamiento, habrá persecuciones, pero todo aquel que entiende, gloria al Señor, que hallar la vida sin Cristo es perderla. Y perder la vida por causa de aquel que lo llamó es ganarla. ¿Verdad? Entonces, Mateo escribió estas instrucciones de Jesús porque no solo beneficiabas a los discípulos de esos tiempos, sino también que es un beneficio para nosotros. Es beneficio para nosotros. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a ver la historia, no solamente de los apóstoles, cómo ellos murieron por causa de Cristo y cómo defendían y cómo estuvieron dispuestos frente a la muerte. Y mantuvieron su disciplina, mantuvieron la fe. El único de los apóstoles que murió
de una forma más sencilla fue Juan el apóstol. Pero después Judas Tadeo murió de una manera. Pedro, Felipe, todos hermanos sufrieron. El apóstol Pablo, todos esos hombres. Pero ellos eran un gozo, hermano, saber que ellos participaron del mismo sufrimiento que su maestro participó. Que su maestro fue perseguido. Hoy no queremos ser perseguidos, pero Jesús fue perseguido. Hoy no queremos ser rechazados, pero Jesús fue rechazado. Jesús fue vituperado. No queremos que nos vituperen, pero Jesús lo fue. Si con Él hicieron eso, ¿qué más con sus discípulos? Para nosotros, sufrir por causa de su nombre debe ser una felicidad. Aunque se encuentre y se torne medio brusco, suene medio fuerte, pero es la realidad. Porque por eso el apóstol Pablo decía: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque a Pablo, a revelársele Jesucristo y él entender quién se le reveló, podía hablar así. Por nosotros se nos revela Cristo en nuestra vida y cambia nuestra manera de vivir, de pensar. Es difícil en el proceso negar a aquel que lo dio todo por nosotros. Por ejemplo, para no mencionar mucho, los discípulos sufrieron, pero también los padres apostólicos. Es decir, también, por ejemplo tenemos Policarpo de Esmirna, que era obispo de la iglesia de Esmirna, dando en la hoguera, niega el nombre de Jesús. No, ¿cómo yo puedo negar el que me ha dado todo? Y prefirió morir quemado que lo quemaran en la hoguera. Una hoguera prendía, rodeado de cadena en los pies. Niega a Jesús, no hable de él y te baja de la cruz. No, prefirió: yo no puedo negar a aquel que ha dado todo por mí. Entonces, aquí no solamente es que se va a perseguir a los discípulos, que en esos tiempos reciben la palabra. También nosotros, si todos los creyentes que venimos detrás de ellos, ya que los mismos principios aplican a toda la generación, seguidores y enviados a predicar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Y todo aquel que hable en el nombre de Jesucristo, donde quiera que hable, habrá levantamiento, habrá persecución, habrá prueba, habrá batalla, pero qué bueno que el que pierde su vida por amor a Cristo la hallará. Mas el que haya su vida sin Cristo la perderá. Porque solamente Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Todo aquel que da testimonio de Jesús encontrará la vida. Voy a leer este último texto. Mira aquí. Gloria a Dios. Entonces, mire,
Miren, dice el verso 4, Apocalipsis 20, y vi un trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las armas de los decapitados, escuche bien, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que no habían adorado a la bestia, ni aún su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Por qué? Fueron decapitados por causa del nombre de Cristo, porque no negaron a Cristo. Rechazaron ponerse la marca de la bestia y recibir la marca de Cristo. Fueron decapitados, pero mira ahora, ¿por qué van a ser esto parte de la resurrección para pasar al milenio con Cristo? ¿Por qué? Porque ellos guardaron el testimonio de Cristo y la palabra. Dice, por el testimonio que tenían. Entonces, Dios es tan bueno que muchas veces nos avisa cuando hay persecuciones para que nosotros estemos preparados. Así que, preparación para la persecución. Dios te bendiga y Dios te guarde.